Bueno, vamos a hablar de un tema que es complejo y que todos los años, cuando tenemos que calefaccionarnos, sobre todo porque llegue el invierno, bueno, los medios de comunicación lo tratamos, ¿sí? ¿Cómo prevenir accidentes con monóxido de carbono? Estuvo al respecto investigando nuestra compañera Elizabeth Montesinos. ¿Cómo le va, Eli? Hola, Lucas, ¿cómo estás? Feliz Muy día. Bien, feliz día para usted. Que lo disfrute, Gracias. que la pase muy bien y además en un día en el cual, bueno, está haciendo justamente su labor, trabajando. Exactamente, trabajando como todos los días de los periodistas. Muy bien, es un problema que surge todos los años cuando llega esta época, ¿no? Porque hay que calefaccionarse, claramente. Sí, la verdad que sí, es un problema al que nos enfrentamos cuando hay bajas temperaturas. Estamos entrando en el otoño, estamos bastante entrados en el otoño y estamos calefaccionando nuestros hogares, hace frío, entonces hay que tener prevenciones con respecto al monóxido de carbono. Muchos dicen que el monóxido de carbono es generado por las estufas o los calefactores. No es así, en realidad el monóxido de carbono es un gas que se desprende a partir de la mala combustión de cualquier elemento susceptible de quemarse, cualquier sustancia, ya sea carbón, ya sea madera o gas natural, querosén, ya que ya que al quemarse necesita oxígeno y al no estar suficientemente oxigenado, se desprenden partículas que son tóxicas, nocivas para nuestra salud. Hay muchos, y sobre todo en lugares que están más retirados de la capital, ¿sí? En zonas más rurales que se calefaccionan con los conocidos braseros, que directamente es brasa puesta en el interior de un hogar. Y bueno, esto despide justamente dióxido de carbono y muchos accidentes lamentables en la provincia de Mendoza han sido producto de esta situación, ¿no? Exactamente, los artefactos que más generan monóxido de carbono son los calefactores, las salamandras, las chimeneas y los braseros. Esto nos lo dijo la médica pediatra Ivana Marinelli, que estuvimos esta mañana en el Hospital Noti, donde se brinda una conferencia de prensa justamente para prevenir y alertar sobre los cuidados que hay que tener frente al monóxido de carbono. Bien, ¿podemos ver la nota? Veamos. Vamos. La importancia de esto es que nosotros podamos prevenirlos, que eso se previene desde el domicilio. La manera de prevenirlos es vigilando y revisando todos los equipos que nosotros estemos usando para calefacción en nuestros domicilios. Estos son tanto los que se usan con gas como los que se usan con otros tipos de combustibles, como pueden llegar a ser queroseno o gasolina, y también los que se utilizan con material como leña o carbón, o sea, los braseros y todo este tipo de sistemas de calefacción que por ahí son los más precarios. Hay síntomas que son muy sutiles y que tenemos que prestar mucha atención. Por ejemplo, el dolor de cabeza, los vómitos, el mareo. Habitualmente los chicos son los más susceptibles a empezar a presentar los síntomas, entonces tenemos que estar atentos cuando ellos lo presentan. Y la otra cosa que hay que prestar atención es que van a ser más de una persona las que van a tener los síntomas. Si nosotros vemos que en la casa hay 2 o 3 personas que ya empiezan con dolor de cabeza y mareo, tenemos que tener alta sospecha de que puede haber una emanación de monóxido de carbono y que nos está intoxicando. Si los síntomas persisten, tenemos que llamar a algún gasista o de alguna manera para poder diagnosticar o diferenciar si tenemos monóxido de carbono en nuestro ambiente. Si hay más síntomas, los síntomas son graves y me refiero a mareos, convulsiones o desmayos, sí hay que consultar de manera urgente a un servicio de emergencia. El hospital está preparado para recibir una gran cantidad de pacientes, que es lo que aumenta el número en estos días. En esta temporada invernal de que las temperaturas empiezan a ser un poco más bajas. Nosotros tenemos un sistema de triage, que es el triage, es una clasificación, es una primera valoración clínica que hacemos de los pacientes apenas ingresan a nuestro hospital al servicio de guardia. Acá es recibido por un médico en donde, según la sintomatología que el paciente trae y la valoración clínica que el médico hace del paciente, queda en una clasificación de orden para ser atendido. Esta clasificación se basa en la gravedad del paciente o del riesgo de vida que pueda traer el paciente con el que llega a la guardia y la premura con la que se va a dar solución por la atención. Quedan clasificados por colores. El color rojo es el que tiene una atención de forma inmediata, sin demora. El color amarillo es el que tiene una demora aproximadamente de 30 minutos para poder ser atendido. Y luego viene el color verde, que puede tener hasta 2 horas de espera porque tiene una patología de mucha más banalidad. Y finalmente el color azul, que es el que se le dice a los papás que pueden tener una espera de hasta 4 horas.
Bueno, allí estaba, ¿no? La explicación, por supuesto, de los especialistas en la materia, que es lo más importante, pero está bueno detallar, Eli, a continuación, cómo prevenir, digamos, para evitar llegar a esta situación de intoxicación. ¿Qué hay que tener en cuenta? Bien, justamente ventilar los hogares. Nos explicaba la doctora Marinelli que no es necesario, o sea, no es suficiente, mejor dicho, una sola ventana, que hay que tener más de un área de ventilación en la casa. Esa es la principal recomendación para evitar las intoxicaciones por monóxido de carbono. ¿Y cuáles son los síntomas a que, bueno, un papá, por ejemplo, que se ventila muchas veces en estas zonas, como yo te contaba, más rurales, con un brasero, cuáles son los síntomas a los que tiene que estar alerta? Los síntomas principales son dolor de cabeza, náuseas, mareos. Ya cuando la situación es un poquito más extrema, pueden provocarse vómitos, desmayos, convulsiones. Así que hay que estar alertas a todos esos síntomas para evitar cualquier tipo de complicación. Y si justamente se complican los síntomas, ir inmediatamente al médico. Bueno, como veíamos allí en el Hospital Central, por ejemplo, te atienden... Este es en el Hospital Noti, justamente que funcionan con un sistema de colores, como lo explicaba la doctora Beatriz Montenegro, que es subdirectora asistencial del Hospital Noti. Nos explicaba que bueno, funcionan con un sistema de colores de clasificación para atender los distintos grados de gravedad de los pacientes. Claro, qué importante eso. Si no, cualquier sala más cercana, obviamente. Claro, cualquier sala más cercana es importante estar alertas para poder prevenir este tipo de accidentes. Bien, Eli, un pequeño adelanto de algo que vamos a hablar más adelante en este noticiero que tiene que ver con algunos subsidios del Gobierno Nacional para incentivar la venta de 0 kilómetros. Hay muy buena expectativa, sobre todo de las concesionarias. Exactamente, estuvimos en concesionarias hablando al respecto. Es un subsidio que está otorgando el gobierno a partir de esta semana, lo anunció Mauricio Macri en su cuenta de Twitter. Dijo que van a subsidiar desde 50.000 pesos hasta 90.000 pesos distintos modelos de autos. No incluye autos utilitarios. Bien. Todo esto para incentivar justamente la venta de 0 kilómetros.